Bueno, muy buenos días a todas las mujeres en construcción y a quienes nos acompañan. Hoy tenemos un tema muy interesante, tanto en la parte de gerencial, así como en la parte de construcción. Vamos a hablar sobre las partes de los contratos, algo que las personas no tienen muy claro. mm, Porque muchas veces mi contrato va a ser en la construcción. Hoy vamos a ver la importancia de que no solo ya hemos visto los tipos de contrato, etcétera, sino la importancia de saber que estén completos, que todas las partes. Y van a poder ver este video en la fanpage de la cámara todas las veces que necesiten. Y vamos a hablar sobre algo que les encante también a ustedes, y es escoger eh, el piso de los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, pero, ¿cuáles son esos tipos de pisos? ¿Qué tipos de pisos existen? ¿Cómo se puede integrar las diferentes características de estos pisos? Porque los pisos se seleccionan es por la capacidad que tienen, sus características y cómo pueden generarle vida y protección a los ambientes donde trabajan. Entonces, es muy importante poder entender todo esto. Y hoy vamos a hacer un barrido muy interesante sobre los pisos y cómo está esto organizado. No se trata únicamente de escogerlos. Entonces empecemos por, no se asusten, porque los contratos siempre son letra menuda. Aquí vamos a tratar de ir por sobre un contrato tipo de nosotros y solo vamos a ver lo que está en negrito, no se preocupen por todo lo demás ni que esté en inglés, etcétera. Vamos a ver eso que está, digamos, resaltado y vamos a tratar de verlo un poquito más profundamente. Entonces, para entrar rápido en materia, el contrato primero es un agreement, o sea, un acuerdo. Entonces, si la palabra agreement no aparece en ninguna parte, pues no se está generando nada más que eso. Tiene que haber un acuerdo, tiene que estar esa palabra o tiene que estar lo que le llaman el PO para tener claro que es un acuerdo de un servicio, etc. El segundo componente de un contrato tiene que decir el tiempo. El tiempo no solo es cuándo se empieza, sino cuánto dura. eh, cuánto, si hay algunos plazos establecidos, si es quién va a determinar el tiempo del servicio, eh, etcétera, ¿no? Ese es el periodo, el tiempo es el periodo muy importante porque define cuándo se van a generar los servicios, los costos, etcétera. Tiene usted que ver si el periodo cambia de año y hay incrementos de los materiales, entonces es muy importante tener en cuenta eso. El tercer componente que vemos acá, que es muy importante, es lo que llaman la aceptación. Entonces quiere decir que las personas que firman o entienden cuál es el rol y lo aceptan. O sea, de que uno es el prime contractor o el general contractor y que otro es el subcontratista. Que uno es el subcontratista y otro es el supplier o quien provee los materiales, etcétera. Entonces, esa aceptación habla de quiénes son representantes, etcétera, y de que todo se debe manejar por escrito. Ahí ustedes ven que dice, todas las condiciones deben ser in writing, o sea, que no es que yo hablé por teléfono y quedamos de esto y de aquello. Si ustedes en un contrato hablan por teléfono algo, inmediatamente manden un email ratificando lo que hablaron. Sí sea en español, sí tenga errores de ortografía, lo que sea. Pero lo más importante es que esté escrito, porque eso es parte de lo que se acepta o no de lo que se dice. La cuarta parte de un contrato son las definiciones. Es muy importante tener esto de las definiciones porque en las definiciones
se explica cómo es que cada uno de los actores, en este caso nosotros como Magna Group, funcionamos para el contrato. Entonces, ¿y cuál es la expertise de las personas? ¿Dónde están las especificaciones? ¿Dónde están los planos? Todas esas definiciones sobre el trabajo que se va a hacer son fundamental en este momento colocar. ¿Qué se define por contrato? ¿Cuál es el alcance? Etcétera, etcétera, etcétera. La quinta parte de un contrato son sus garantías, porque los contratos no tienen garantía infinita, ni tampoco es que no vengan con garantía. Debe existir claramente una explicación de cuál es la garantía del servicio que ofrecemos. Porque si no, si nosotros no especificamos la garantía, nos pueden pretender hacer que la garantía sea de siempre o nos pueden pretender de que no hay garantía. Ahora, el marco de esa garantía, si es, o sea, la garantía se hará de acuerdo a material, mano de obra. Si yo solo proveo la mano de obra, entonces dice, la garantía será por defectos de mano de obra, pero no por materiales, porque no los proveen. Pero tiene que decirlo, ¿no? Porque si no se van a ver involucrados en situaciones que no quieren estar referente a la garantía y la responsabilidad de lo que se está haciendo. Recuerden que este contrato que están viendo ahí lo pueden ver en el video todas las veces que quieran, y si desean recibirlo, le escriben a la cámara y nosotros con mucho gusto les cedemos el contrato para que ustedes lo puedan usar en sus proyectos, porque nuestro interés es que ustedes estén educados. Es un contrato sencillo de 3 páginas, pero que ya contiene la experiencia de muchos años y cómo lo básico está cubierto. Lo básico está cubierto. En la parte 6 hay unas excepciones. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en colocar allí las excepciones. Entonces, todo lo que no va, que pueda llegarse a pensar que va, pero no va por X o Y condición del contrato, entonces ahí se deben colocar las excepciones que protejan y den claridad al contrato, que protejan la relación. Los contratos son para proteger la relación. ¿Y por qué me interesa eso? Porque a mí me interesa que me den mucho más trabajo y como dueño, como general contractor, me interesa que el trabajo esté bien hecho. Entonces, cuando nosotros colocamos un contrato, estamos protegiendo que a todos nos vaya bien. Entonces, no debemos verlo como, uy, pero eso para qué, eso tan complicado, etcétera. No, es la posibilidad de lograr que todo termine bien y uno tener más contratos o poder seleccionar los contratos que uno quiere o los trabajos que uno quiere donde haya esa claridad. La séptima parte del contrato es lo que se llama, muy importante porque se llaman los undertakings. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy subcontratista de Magna Group. ¿Y qué quiere decir? Es que yo como subcontratista recibo y entiendo que el general contractor, en este caso Magna Group, ha adquirido unas obligaciones con el dueño. Entonces cuando a mí me dice Magna Group es que tenemos el compromiso de entregar esto en mayo 15 y hoy me lo debería entregar, él me está transmitiendo sus responsabilidades. Y esas responsabilidades es un undertaking, o sea, están bajo mi responsabilidad también. Así yo considere que no, así considere yo, yo no me comprometí, ese es problema suyo, etc. No es así. Entonces, todos los términos y las obligaciones, responsabilidades, limitaciones y trabajos que ese contratista haya adquirido se convierten como una obligación, responsabilidad y limitación de lo que yo tengo que hacer como subcontratista. Ese punto, el undertaking,
undertakings es muy importante. Y yo también lo puedo hacer con mi gente. Recuerden que esto es una cadena y el juego de esta cadena y lo que queremos en la cámara es que el juego de esta cadena es no ser el último en la cadena. En la medida en que yo estoy viendo que hay más personas, por así decirlo, que están undertaking mío, yo estoy creciendo en la cadena. Pero si yo soy el último y no hay nadie a quien transmitirle estas responsabilidades, quiere decir que soy el último y debo, a no ser que ya esté trabajando directamente con el dueño o directamente con el contratista, lo que yo debo hacer es siempre sentir que estoy avanzando. Si yo estoy trabajando ya con el dueño, quiere decir que yo no tengo que crecer o cambiar de trabajo. Lo que tengo es que cambiar de contratos, buscar entrar a contratos más grandes, obviamente con mayor responsabilidad. El octavo punto de un contrato son los atrasos. ¿Qué pasa si yo me atraso? ¿De quién es la responsabilidad? Esto es fundamental. Muchas veces hay penalizaciones en dinero y yo ni las conozco o no las he plasmado y lo que hacen es transmitírmelas. Entonces resulta que el contratista tiene una sanción de $1,000 diarios y cuando de un momento a otro me mandan a mí debido a que usted se atrasó y hemos recibido una multa de $1,000 y aquí está la factura. Como yo tengo un principio de undertaking, quiere decir que esas responsabilidades me están pasando. Así que yo debo pactar o me tienen que decir qué pasa si me atraso y qué pasa si ellos se atrasan. Entonces, cuando hay alguna circunstancia que genere un atraso y no es responsabilidad mía, yo automáticamente la tengo que colocar sobre la mesa. Y no tiene que ser algo malo. Entonces yo puedo decir que tal día llovió, que estuvimos 3 días de lluvia. Y por tanto, que se tengan en cuenta en la programación y en los posibles atrasos, ya que no es responsabilidad del contratista y está afectando el tiempo de entrega. Entonces, para eso es la cláusula 8. La cláusula 9 es cambios. Fundamental. ¿Cómo se manejan los cambios? Todos deben ser por escritos, todos se deben responder, todos se deben aceptar, todos se deben aprobar previamente, porque después de que esté hecho, no solo se pueden olvidar, que es lo peor, pero también se los pueden pagar parcialmente, se los pueden hacer como parte de la responsabilidad. Algunas veces, hábilmente, recuerda que usted me falló aquí, bueno, dejemos así, compensemos, etc. Entonces se los pueden diluir por situaciones que no necesariamente son de su responsabilidad. Así que en los change orders o los changes en el contrato y cómo se resuelven, etcétera, todo debe estar ahí. Ojo, no hay necesidad de llegar a lo que llaman el dispute resolution, o sea, disputarlos y resolverlos, porque eso quiere decir que yo evité reportarlos y me puse a hacer las change orders sí que fueran legalizadas. El punto 10, terminación. Muy importante saber cómo se termina el contrato, cómo se termina, bajo qué circunstancias se termina previamente, cuándo se considera que está terminado, cuándo se podía pasar a liquidación. Muy importante tener un tema que es una cosa que se llama la substantial completion, que es la terminación sustancial. Es decir, que yo puedo decir, ya terminé lo sustancial, lo importante, hagamos una lista de pendientes, pero ya se da por terminada la actividad cuando hay un substantial completion. Quiere decir que no empieza a correr penalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante dejar claro cómo se termina, se da por terminada la orden o el contrato, etcétera, etcétera, para que esto no me siga corriendo. Como les digo, todo esto lo pueden leer ahí, con calma. Miren, esto es casi una hoja de cómo se determina la terminación y nosotros tomamos eso de una manera muy, muy ligera. El punto 11, ¿cómo debo facturar? ¿En qué momento debo facturar? ¿Bajo qué condiciones debo facturar? ¿Y cómo me deben pagar? Fundamental. Si esto yo no lo sé ni lo pacto, estoy a la deriva. ¿Cómo se nos ocurre iniciar un contrato sin saber cómo nos van a pagar, en cuánto nos van a pagar, cuánto se va a demorar los pagos, etc.?
Entonces es fundamental nosotros poder hablar de este tema. El punto 2 es responsabilidades asignadas. Es decir, quién o cómo se le asignan responsabilidades. Que esto de estar por escrito. Obviamente yo ya sé que tengo que hacerlo de este contrato. Pero si algo se sale de él o si hay algo adicional que no está ahí o alguna actividad, el contratista o el general contrato del dueño tiene que escribirme por escrito o hacerme saber un assignment o una responsabilidad o una actividad o una tarea que ellos desean que también se elabore y que debe estar aprobado para saber si es un adicional o no, etcétera, que esté incluido dentro de esta orden de trabajo, dentro de este contrato para trabajar. El punto 13, la publicidad. Entonces, muchas veces los contratistas o los subcontratistas utilizan el proyecto o el nombre del general contractor en publicidad, etcétera, porque dice, uy, estoy trabajando haciendo este hospital, estoy haciendo este proyecto, o estoy trabajando para Magna Group en esto o en lo otro. El contrato dice que ese tipo de cosas debe ser autorizado. Entonces ustedes dirán como contratistas, ah, no, pero yo ni lo pregunto, o sea, eso no es, o sea, yo estoy haciendo el contrato, yo no estoy mintiendo ni nada, eso es cierto. Pero el uso de logos, el uso de publicidad, es un derecho muy restringido. O sea, yo no puedo poner el logo de cualquiera en mi página web o nuestros clientes, etcétera, porque puedo enfrentar el día de mañana una situación. Y más si algo no sale bien en el contrato, ellos van a estar muy molestos o no van a querer que esto ocurra. Así que, o que no aparezca su nombre. No es que yo no estoy feliz como subcontratista. Usted no hizo las cosas bien, yo no voy a estar feliz si usted me ponga a mí como referencia. El punto 14, ¿qué es la información confidencial? O sea, la información que nos entregan es información confidencial y por tanto es muy importante mantenerla así. Tener mucho cuidado de que esa información esté debidamente protegida. ¿Qué considero yo que es confidencial? Yo lo debo decir. Entonces, mi fórmula, como hago yo el producto, etcétera, se debe mantener confidencial y se dice en el contrato. Cosas que yo también, como al prestar el servicio, puedo considerar confidencial y se me tienen que respetar. Key ownership. Entonces, ahí habla de quién es el dueño del trabajo que se está haciendo, quién es el dueño digamos, del resultado. Y inclusive se dice que a perpetuidad, ¿no? Entonces no es que mañana ustedes regresen a decir, no, es que esto yo lo hice, pero lo hice de manera temporal, o si es una consultoría, por ejemplo, de diseño de interiores, etcétera, ¿no? Entonces se hace claridad de quién es el dueño de eso, porque el día de mañana, vamos a decir que ustedes colocaron el tile, o el enchape o la cerámica, y lo colocaron de una forma, hicieron un dibujo y crearon algo único ahí, y entonces resulta que ustedes dicen, yo soy dueño del diseño. Y usted no puede vender la casa porque ahí está mi diseño y yo no le he vendido mi diseño, por ejemplo. Entonces, el contratista ahí se protege diciendo que todo lo que usted hace, absolutamente todo, pasa a ser o su propiedad intelectual y lo pasa a poseer de por vida, para que haya total claridad en eso. En un cuadro, usted arma un cuadro para reportar algo. Entonces, todo eso pasa a ser propiedad del contratista, solo para que lo tenga claro, a no ser que usted lo especifique. Las patentes.
Entonces, este es un párrafo ahí pequeño, pero quiere decir que se protegen esas patentes de propiedad de lo que se utilice. ¿Mm? Y no se buscan eh, hacer ningún reclamo de patentes sobre, por ejemplo, ese logo que se hizo con los ladrillos, etcétera. Si usted lo diseñó, lo hizo y se le pagó, etcétera, mañana no puede decir que es una patente porque usted habría usado al contratista como conejillo de indias de su patente, sin que él lo supiera. Entonces, las patentes no se pueden infringir y toca protegerlas, ya sea para crearlas o para lo que se usen eh, en el proyecto. Todo lo que sea indemnizaciones, todo lo que sea respuesta a reclamos que se hagan, etcétera, no pueden ser tenidos en cuenta como garantía del proyecto. Es decir, si, si a ustedes le piden una indemnización, X persona fuera del proyecto, usted no puede decir, ay, mire, yo ahí puse unos ladrillitos, unas cosas, coja eso usted, porque eso no le pertenece a usted, ni esa persona puede hacer un reclamo de propiedad sobre ese trabajo ejecutado. El punto 18 de limitación de la responsabilidad, es muy importante entender hasta dónde va mi responsabilidad y la de cada una de las partes. El punto 19, los impuestos, ¿sí? Entonces, que los precios que usted pone incluyen todos los impuestos, ya sea federales, estatales, locales, etcétera. No que mañana diga, yo sí, pero es que faltaban los impuestos, y entonces no puede ser así, entonces todo debe tener los impuestos. El punto 20 del contrato es cómo se disputa y cómo se resuelve el contrato. Entonces ahí está absolutamente todo el tema de arbitrariedad, de cómo se utiliza un tercero para que solucione el problema, todos los pasos de conciliación, los contratos, y el espíritu de contratos es de conciliar, no de pelear. El número 21 dice cumplimiento de la ley, es decir, que las partes, no importa lo que piensen, digan o sientan, siempre van a estar para cumplir la ley que exista. No, el contrato no puede hacer una excepción de una ley. Entonces siempre el mínimo siempre será cumplir la ley, sea la que sea y la que conecte al contrato. Governing law es quién o qué estado o qué estado de la Unión o bajo qué leyes se complementan y hacen este tipo de contrato. Entonces, si es bajo el estado de Texas, como en nuestro caso, nosotros hacemos en varios estados, entonces tenemos que indicar claramente que a pesar de que estamos en Texas, puede ser el trabajo hecho en Virginia, o puede ser hecho en Florida, o puede ser hecho en California, y se rige bajo esas leyes. Por eso hay que decirlo. No se puede, número 24, solicitar o tomar los empleados. Es decir, que el contratista general no puede llegar a decirle a mis empleados, oye, ¿por qué no se vienen a trabajar conmigo? ¿Sí? Ni tampoco yo como contratista puedo ir a tratar de generar que los empleados del contratista se vengan a trabajar conmigo. Eso se considera una mala práctica, ¿no? Y tendrá que, tiene sus consecuencias, llamémoslo así. Interferir tampoco, ¿no? O sea, yo no puedo meterme en otros contratos del subcontratista e interferir en ellos, como diciéndole, pues no vaya a ese trabajo y venga y me trae la gente, eso es interferencia. O tampoco el contratista puede ir a otro trabajo de man a tratar de intervenir. No, miren, no trabajen con ellos porque esto, porque aquello. No solo es la consecuencia del acto, sino que genera un tema que se llama interferencia. No puede interferir en los contratos de ningún cliente, no puede, ni el uno ni el otro, ¿no? El punto 26 es declarar independencia, es decir, que no hay una relación laboral entre el contratista
y el general contractor, es decir, no actúo como empleado. Ya hemos visto en sesión qué es eso de empleado y trabajador y por qué tienen esas diferencias tan importantes, ya lo vimos. Entonces aquí es donde aplica si son empleados o subcontratistas y por qué tienen que ser actuar como independientes. Y ahí se aclara rápidamente. Bueno, el punto 27 es las pérdidas. Entonces, que el riesgo de haber pérdidas, de haber accidentes, de haber situaciones, los asume el subcontratista, entiende que su labor implica pérdidas, que su labor implica, pueden haber lesiones, y su labor implica que tiene que haber garantías, que tiene que haber representación, que no se puede sustituir uno al otro, es decir, yo no puedo decir, como contratista yo no puedo llegar a decir, no, mire, es que esto es responsabilidad de Magna Group, o yo vengo aquí a poner la cara por Magna Group. No, nadie puede representar uno al otro y asumir responsabilidades, etcétera, etcétera, porque las obligaciones son independientes. Entonces, si alguien hace eso, contractualmente va a meterse en un problema. Entonces, es muy importante para mí como subcontratista firmar esto, porque el contratista no puede llegar a decir, es que eso es el pintor, que esto y que lo otro, porque estoy haciendo un risk all ops, estoy haciendo una representación, estoy hablando el nombre y asumiendo la responsabilidad por parte del pintor, etc. No, porque la responsabilidad sí es del pintor ante el contratista y del contratista ante el dueño. Entonces, cuando yo hago esa representación o juego sus roles, y me disculpo, ¿no? Eso es muy natural. No, eso no fue culpa mía por esto, por lo otro, por más allá. Eso es culpa de tal, no sé qué. Estoy cometiendo un tema que es serio y por eso es bueno que yo tenga conciencia de eso y que el contrato no lo permita y que mi mente me muerda la lengua cuando yo quiero hablar de otro porque eso después puede generarme un problema en la corte. Sino decir, no, eso no me compete. Mucho a lo que tiene que ser mío. ¿Sí? Y entender esa responsabilidad. El caso 28 dice que cuáles son las responsabilidades de quien presta el servicio o el que vende el servicio. Entonces quiere decir que ha aceptado el servicio que tiene que hacer, que ha aceptado que cuando le paguen tiene que desarrollar el servicio, que cuando le paguen asume la garantía, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí están todas las responsabilidades de que él presta el servicio. El punto 29 es seguridad y daños a la propiedad. Entonces, que yo soy responsable de cualquier daño que se genere a la propiedad por motivo de mi incompetencia o de que hice algo mal, etcétera. No, yo le vuelvo a hacer mi trabajo, yo le vuelvo a instalar la piedra o yo le vuelvo a pintar. Pero si le hice daños a otros, pues tengo que responder por esos daños. El punto 31 son los liens, o cómo yo estoy en capacidad de colocar un lien si no me pagan, pero que hay que seguir los procedimientos para poder hacer eso. Y es cobrar, es mandar una carta de intención de lien, es intentar, obviamente, terminar mi trabajo bien, que me lo reciban, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, como para barrer esto rápidamente, los seguros. Entonces, ¿qué seguros me exigen? Los montos, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de, de Workers' Compensation de los trabajadores, el seguro de, digamos, de cubrir absolutamente todo lo que hay en el trabajo. Bueno, ahí dimos un barrido rapidísimo de un contrato. Como les digo, y si es de su interés, por favor, escriban aquí, escriban y compartan esta información. Si alguno desea recibir este formato para analizarlo, para etcétera, etcétera. Para eso estamos, ¿no? Y con mucho gusto en la Texas Hispanic Construction Association y en la Cámara
de empresarios latinos de Houston, aportamos ese material para que ustedes puedan utilizarlo y tener unos mejores contratos y unas mejores compañías. Eh, eso no afecta a nadie ni le pone un problema a nadie, pero sí nos asegura de que estamos en los estándares de la construcción, eh, y estar seguros de que estamos apoyando y cuidando nuestros negocios, porque eso se trata de cuidar nuestros negocios. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Ya, como les digo, tenemos más de 700 mujeres que nos ven, nos atienden. Un saludo a Ivette, Adriana también por la cámara de este magnífico trabajo que están haciendo por lograr que la mujer se involucre en la construcción. Es en el mejor momento. Estuvimos en el último desayuno en la cámara viendo cómo es el mejor momento para que la mujer ingrese al mundo de la construcción, y tome ventaja de todo esto que está pasando. Tendremos, como lo dijo ya Adriana, en Univisión tendremos una graduación. Invitaremos simbólicamente a 10 de ustedes que nos atienden, que escríbanos, que quieren hacer realidad su empresa de construcción, si la tienen, a fortalecerla, porque vamos a hacer una graduación simbólica de 10 mujeres maravillosas de las 700 que nos ven, y vamos a seguir con mujeres que deseen que nos siguen en este periodo, para que nosotros podamos ayudarles a fortalecer su compañía, crearla y que sea una compañía real, absolutamente real. Bueno, vamos a ver lo que hoy muy rápidamente tenemos planeado, y es ver el tema de el flooring y cómo podemos nosotros aprender sobre los pisos. Básicamente los pisos es un recubrimiento permanente, no es temporal, y que generalmente describe un material que va a quedar a la vista. Entonces, todos los materiales que van a quedar a la vista son los que conocemos como materiales de acabados o de finish material, ¿sí? Y adicionalmente se asocian los pisos a superficies donde se va a caminar. Tienen una clasificación, por ende, si van a caminar, tienen una clasificación de tráfico, ¿sí? Tienen una clasificación de que ahí va a haber determinado número de personas por minuto, y eso es lo que se conoce tráfico. Entonces hay unas calificaciones de tráfico comercial, residencial, o por decir algo, llamarlo liviano o pesado, etc. Y va asociado a los tipos de materiales que normalmente se colocan, que son provenientes de la madera, que son provenientes de procesos cerámicos, que son básicamente piezas que se hornean y se vuelven rígidas. Son productos naturales como la piedra, como digamos piezas que ya la naturaleza forja, ¿sí? O materiales que se conciben de manera química, ¿sí? Como algunos materiales de caucho, etcétera, que se producen en procesos químicos. Todo lo que nosotros hacemos de flooring, por así decirlo, está asociado a que existe otra superficie donde se coloca el piso. Es decir, una superficie preparada. Inclusive los ladrillos que colocamos como adoquines están sobre una superficie de arena que se prepara. Entonces existe el flooring o el piso, pero también existe el subflooring, que es la superficie preparada que provee el soporte a ese piso. O sea, el piso no está pensado para tener una resistencia estructural o de trabajo, ¿sí? Y
el subfloor pueden ser varios materiales, pueden ser varios componentes, pueden ser lo que llaman aquí un assembly, o sea que hay varios materiales que forman el subfloor. O sea, pero tengamos en cuenta que al piso no lo podemos poner o no lo pretendemos poner a hacer labores estructurales. Tal vez la única excepción en esto es cuando usamos pisos de concreto sobre la misma placa de concreto. El subfloor se considera la placa y el flooring es esa labor que yo haga en el concreto, ya sea porque le coloqué un epóxico, le coloqué un acabado, lo pulí, etcétera, etcétera. Entonces ahí el flooring se considera ese proceso que yo hago sobre el concreto y el subflooring se considera la placa de concreto que está diseñada para trabajar estructuralmente. Escoger el material es un tema relevante, es un tema importante y debo tener en cuenta esas características. Entonces cuando ustedes quieran hacer un proyecto, tienen que pensar en el costo, en que ese material tolere las condiciones, si debe decir indoors o outdoors, debe uno mirar, por ejemplo, si ese material es combustible o no. Entonces, por eso en los garajes nadie coloca alfombras, porque las alfombras, si no son consideradas incombustibles, pues corren riesgos. Hay que un carro esté en un proceso de estar encendido y haya materiales combustibles. Hay que tener en cuenta si ayudan o no para el ruido, para mejorar el comportamiento de aislamiento. ¿Qué tan fácil son de mantener? ¿Qué tan fácil son de limpiar? ¿Qué tan confortables son? Etcétera, etcétera. Algunos materiales no se pueden colocar en los sótanos, ¿sí? Porque están debajo, eso corre el riesgo de inundarse o corre el riesgo de estar en otras situaciones. Entonces debemos tener en cuenta dónde se van a instalar también con respecto al nivel de la calle, con respecto a si está en zonas de inundación o no está en zonas de inundación. Es muy importante tener en cuenta estos factores. Y aquí hacemos una lista para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta, que es el costo inicial, la apariencia, su facilidad de limpiarse, de mantenerse, qué tanto duran. Si yo tengo que cambiar esto, como las tejas, por ejemplo, que cada 15 años, cada 30 años, qué tanto va a durar mi material, su expectativa de vida, ¿sí? ¿Cuál es su resistencia a los golpes, al maltrato, llamémoslo así? Su capacidad de insular, de aislar el sonido, su capacidad de resistir la temperatura, los rayos ultravioletas, su capacidad de resistir el fuego, de no entrar en combustión, qué tan, digamos, qué tan sencillo, qué tan fácil, qué tan nivelado, qué tan determinado es el suelo, qué tan resistente, como hablábamos, al tráfico, y qué tan fácil es el mantenimiento, pero también el mantenimiento está asociado a qué tan fácil es reemplazar una parte. Entonces, por ejemplo, una alfombra, qué tan fácil va a ser que yo le quite un pedazo a la alfombra. Seguramente toca cambiar todo, a menos que esa misma alfombra venga como hoy la venden en tiles, carpet, o sea, en pedacitos que yo voy colocando. Entonces quito el pedazo y pongo uno nuevo. Entonces, los tipos de piso, usualmente los unimos en 10 y tiene que ver mucho, como les expliqué, también con el uso y el origen. Los pisos resilientes son esos pisos que son flexibles, que a veces los colocamos en donde pensamos que puede haber movimientos estructurales para evitar que se fracturen, como un tile, como una cerámica que se fractura muy fácilmente. Pisos de madera, las alfombras, por ejemplo, las cerámicas, que son los tiles que utilizamos en la cocina, en los baños.
pisos químicos que no tienen juntas, que son que se colocan epóxicos y que no tienen juntas y que no tienen, que son resistentes a estos movimientos, a estas cosas que puedan afectar la estabilidad del piso. El mármol, el ladrillo, cuando colocamos adoquines, cuando colocamos material de arcilla, pisos de vidrio, dicen, bueno, pero ¿dónde colocamos pisos? Bueno, cada vez son más populares, se colocan cada vez más populares, algunas veces hay puentes que hacen de estos pisos en Chicago, si van a la Torre Willis, uno se para en el aire básicamente sobre 100, más de 100 pisos, en algunas piscinas, sobre las piscinas o debajo de las piscinas, están colocando este glass floor. El piso de madera y el piso de caucho, digamos por así decirlo, ¿sí? Y de piedra. Entonces el origen, obviamente, de la piedra, porque es un origen natural, y el tema del caucho, ¿no? Que es reciclado, que se produce a veces de las llantas, cada vez más popular porque tiene unos temas ecológicos. Bueno, entonces como ven son muchas las características que yo tengo que leer y todos los pisos en sus cajas, en su tema lo traen. Pero hay otra clasificación y es cuáles son estos terminados suaves o amigables o que yo puedo casi que caminar sobre ellos y cuál es la diferencia entre el carpet, no digan carpeta sino alfombra, y los rugs o los tapetes, porque la diferencia es muy sencilla. El carpet es algo que va pared a pared, ¿cierto? Y cubre todo el espacio. Y los rugs o los tapetes es algo que es más pequeño que el espacio y están buscando dar cierta placidez o cierto acabado al espacio para su uso. Algunas veces tanto lo uno con lo otro se pueden llegar a estar pegados. Usualmente los rugs están sueltos y la alfombra se encuentra pegada o atada al piso, ¿no? Y no se mueve. Eso son hechos de fibras, ¿no? Fibras naturales y que buscan ese impacto. El piso de madera es usualmente natural, pero también se ha avanzado mucho el uso de imitar su terminación con los famosos laminados. Muchos laminados también son hechos de madera, ¿no? No necesariamente de plástico, que los hay, pero también hay hechos de madera. Básicamente el sobrante de la madera o etcétera se pulveriza y se aglomera y solamente la parte de arriba o se genera una imitación o es madera natural debidamente protegida. También se venden lo que llaman el parquet o pedazos de madera y se van armando piezas como la de la figura. Porque pues obviamente la madera viene para hacerse en piezas, porque no hay forma de crear pues todo un espacio monolítico como el concreto. La idea de la madera es esa, ¿no? El dar la apariencia de los muebles de madera. Entonces mucho para proteger hoy en día los árboles, etc. Se crea este MDF, que es un tema de densidad, aglomerado de ese polvillo, como se llama, o de fibras, para cubrirlo con chapilla. Entonces, como cuando ustedes tajan un lápiz y ven que va saliendo, que son hechos en madera, pero cada vez menos, pero tajan lápiz, y va saliendo ese circulito que residuo del lápiz, eso es una chapilla de madera. Entonces, esa chapilla la pegan sobre un tablero de MDF y crean la sensación de una madera. Cada vez se encuentran más el bambú, porque el bambú es un bosque que se regenera rápidamente.
sea en 2, 3 años, menos de 5 años, mientras que muchas maderas necesitan 15 o 30 años. El bambú es algo que crece muy rápidamente y se regenera rápidamente, entonces se pueden crear bosques controlados, por eso cada vez el bambú no solo es más popular, sino que es menos costoso y va reemplazando la madera, aunque técnicamente pues no lo consideran una madera como tal. Los pisos de madera de hard o los pisos de madera que son hechos la totalidad de madera es un piso mucho más costoso, pero está pensado, porque se diferencia del otro, es que este piso se puede lijar completamente porque debajo está la madera y volver a que quede como nuevo, entonces por eso es más costoso, porque tiene otras implicaciones de mantenimiento y porque su vida es mucho más larga a la vez de que se va logrando eso. Con los pisos resilientes son los que se adaptan, son elásticos. Generalmente son productos manufacturados o que tienen una composición de vinilos, ¿no? Por eso lo llaman así, linoleum, lo llaman vinilo, o el corcho, que es la tapa del árbol, eh, tiene cierta capacidad de elasticidad, así como el caucho, el producto de reciclar las llantas y otros. La característica de los pisos resilientes es que se estiran, no son rígidos como esta madera, sino que ellos tienen la capacidad de estirarse y adaptarse. El hard flooring de la cerámica es hecho de arcillas, que es un material muy común, y se le da un acabado encima con unos esmaltes, unos colores, eh, y esto es lo que conocemos nosotros como los materiales propios de los pisos. Estos pisos de tabletas, etcétera, también se puede jugar con las formas, como ven en la figura. O sea, eh, se pueden crear diferentes arreglos, diferentes formas de verse, etcétera, que los hacen muy populares porque se pueden mezclar los colores y llegar a cosas como estos que son los mosaicos. Eh, entonces se toman muy pequeñas piezas y se va armando un pattern que llama, o una distribución de diferentes colores que finalmente igualan a los que hacían los romanos, porque esto lo hacían los romanos y fueron famosos los mosaicos romanos con influencias de otros países árabes y lograr crear esas figuras que algunas veces forman hasta rostros, ¿no? Eh, y dan mucho un concepto de que estén en el exterior. Miren, aquí vemos las figuras que se forman de pequeñas piezas y esto es pues muy antiguo en la humanidad y permanece vigente, continúa y permanece vigente. Los mosaicos como una muestra de darle una diferente término de los acabados. Hace más o menos unos 15 años o más se empezó a producir estos pisos eh, que son, los llaman de glass porque muchas veces inclusive se hacen de residuos de botellas. Yo he tenido la oportunidad de hacer unos proyectos muy interesantes donde se hace con el concreto, literalmente se trituran piezas de vidrio y estas se incrustan en el concreto a nivel, estando fresco, y dejamos que seque el concreto, etc. Y posteriormente pasamos una pulidora y se crean efectos de estos de vidrios que tienen, perdón, de pisos que tienen componentes de vidrios, o estos que son un poco más trabajados, que se arman logrando lo que llaman los glass floorings. Eso es maravilloso, es un tema espectacular,
también los tienen en cuenta como si estuviéramos reciclando estas botellas que sobran y estamos dándole un uso al material y son cada vez más populares. Así como también estos pisos, que son los llamados pisos sin juntas químicos, que también se utilizan porque ellos sellan completamente la humedad, se generan un espacio completamente renovado. Algunas placas que se tienen, que por ejemplo se han fracturado en el pasado, etcétera, se tratan, se llenan y se le coloca este piso epóxico encima, lo que le da toda una vida nueva al edificio, eh, si es un edificio antiguo, o, por ejemplo, lo usamos mucho en superficies de hospitales que se requieren juntas, entonces se logra una unidad con el baseboard, que también se pinta y se genera una junta que no existe, pero se llama un seamless, y en los laboratorios, en los hospitales, en ciertas áreas, exigen que los pisos y sus baseboard o sus guardascobas o sus laterales sean monolíticos, porque en las juntas que vemos ahí se concentra en bacterias o se concentran residuos y las limpiezas de estos, si hay que hacerlas periódicas, son costosas, mientras que si este tipo de pisos sin junta, la limpieza se vuelve muy sencilla. Bueno, le mando un saludo a todos los que nos están viendo, obviamente a Lucerlis, a Carol, a Ivette, a todas las personas que nos están viendo, a todas estas mujeres que están pendientes de aprender un poquito sobre pisos. No tanto si es amarillo, rojo, verde, no tanto si cómo se instala, si se instala con pegante o se instala con clavos o se instala con un cemento, sino cómo elegir y entender el mundo de los pisos desde el conocimiento de cuál es su función. Porque muy pocas personas analizan los pisos realmente como deben ser y de lo que se necesita para poderlos escoger. Entonces, es un sinnúmero de oportunidades de pisos que se pueden analizar y tener. Los mármoles son piezas que están muy destinadas desde también un tema cultural a los baños y a las cocinas, también en los hospitales y en las iglesias, porque son extremadamente limpios y son materiales que no son porosos y son extremadamente nobles para esa necesidad de tener claro un tema de impecabilidad. Y también porque se consiguen grandes piedras, ¿cierto? De tamaño importante, que permite que se puedan colocar en los mesones o en los pisos, reduciendo de manera dramática las juntas, ¿no? Y también en centros comerciales algunas veces los colocan los arquitectos en las fachadas, etc., para dar esa sensación de continuidad. Este uso ha ido decayendo con el tiempo por su peso y porque al pasar los años algunas fachadas van perdiendo su capacidad portante o existen movimientos fuertes de vientos, etc. Y eso pone en riesgo un poco la comunidad, ¿no? Pero estos pisos de mármol se pueden complementar con muchos de los que ya vimos y generando pues unos resultados espectaculares también en decoración, etc. Entonces tener en cuenta muy bien cómo puedo yo escoger el más económico pero que pueda llegar. El piso de ladrillo es muy reconocido por su dureza, porque genera una sensación de color y de mezcla muy interesante, y es
muy utilizado en residencias que quiera darse esa sensación rústica, ¿no? También aquí vemos que se pueden generar mezclas, se pueden generar patrones, se pueden generar cosas que los hacen, digamos, extremadamente interesantes. Nuestra tendencia en Texas, por nuestro origen español, es muy dado a utilizar el brick o la arcilla en muchos usos. También porque es un material que se encuentra en nuestro subsuelo y que es relativamente sencillo de adquirir. En Estados Unidos, ustedes lo pueden ver en las casas, el utilizar el brick es un sinónimo también de costo, de reconocimiento de valor. De hecho, ya no en los pisos, pero si se utiliza el brick en las fachadas, es costoso porque se asocia a una mano de obra artesanal. Entonces, este tipo de pisos son considerados artesanales, son considerados especiales de una mano de obra calificada y por eso su uso es un poquito más costoso que el de otros ejemplos. Les hablaba del glass flooring. Aquí vemos una foto, no sé si es de la de Chicago, pero yo he tenido la oportunidad de estar en varios ejemplos de esto, inclusive en California tuve la oportunidad de un puente, que es caminar sobre el puente, que todo su piso es de vidrio, pues es una sensación extraña pero maravillosa. De todas maneras, cada vez esto se vuelve más popular. Sin embargo, es extremadamente costoso por las características del vidrio y se asocia mucho a esa capacidad de o bien de entrar la luz o bien de dar sensaciones únicas de vista o de esa sensación de volar que tiene el hombre. De todas maneras, hay pisos de glass que se hacen inclusive con estos bloques o gas bloques que utilizamos en los baños, que son sencillos, se encuentran en cualquier lado. Al pasar varillas entre ellos en los bordes y fundirlos con cemento, ellos adquieren la capacidad de ser portantes de personas y generar este tipo de pisos. De nuevo, es un piso muy bonito, es un piso que genera el paso de la luz, es un piso elegante, pero es un piso que tiene exigencias. Aquí ven lo de los bloques de glass que yo les comento que se vuelven. Algunas discotecas los están haciendo muy populares para ver a la gente bailar. Finalmente, el piso de piedra, rústico, natural, esa es la característica de la piedra, aunque para efectos de buscar competir, hoy se imita, ya sea con colores o con la fabricación. Y los pisos de caucho, esos usualmente son tabletas que tienen diferentes características de grosor y que permiten sobre el piso de concreto o sobre estructuras sólidas darle esa característica de resistencia a el ruido. Son altamente utilizados para ese tema, para controlar el ruido y para adaptarse a formas o a que necesiten expandirse. Es costoso y generalmente lo usamos en edificios públicos o del gobierno. Aquí se ven los lugares donde en gimnasios, en guarderías, etcétera, buscan el color y la manera de estar seguros, digamos, a los impactos, que es la otra característica. Así que hoy hicimos un barrido muy rápido sobre los contratos, que es fundamental
entender un poquito de ellos y protegernos muy bien cuando los firmemos. Los contratos son para ambos lados, no pensemos que los contratos son para uno. Y también vimos los pisos, sus características y cómo colocarlos. Así que les mando un abrazo muy grande a todos los que nos acompañaron. Compartan este video. Un saludo especial de la Cámara de Comercio de Empresarios Latinos de Houston, de la Texas Hispanic Construction Association y del Grupo Magna. Un saludo a Ivette, a Adriana, por este maravilloso escenario que ha permitido que muchas mujeres entiendan el mundo de la construcción y que estaremos graduándolas y estaremos formando estas empresas que las traeremos después en este escenario y continuaremos porque esto seguirá continuando como una búsqueda de un espacio para las mujeres empresariales. Muchas gracias por habernos atendido y que tengan un resto de día maravilloso y un buen fin de semana. Gracias en este mes de la mujer, más que necesario recordarlas y llamarlas a que tomen esta oportunidad de entrar en una